Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Norma Victoria Flores Martínez y hoy tengo el gusto de presentarles alternativas de evaluación y educación inclusiva en el nivel universitario, que forma parte del segundo Congreso Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico. Gracias por su asistencia y por su atención. El contenido de esta presentación versa sobre tres aspectos principales: modelos curriculares, inclusión educativa y educación universitaria. Cubriremos aspectos relacionados con los modelos curriculares respecto al contexto educativo, análisis de necesidades y adaptaciones curriculares. En cuanto a la inclusión educativa, haremos especial énfasis en las actividades y espacios, la cultura de inclusión y la evaluación educativa. Finalmente, respecto a la educación universitaria, hablaremos de las alternativas de evaluación, la educación para la diversidad y, a forma de conclusiones, estaremos hablando de elementos para reflexionar. Como primer paso definiremos el término modelo curricular. El modelo curricular se define como un esquema conceptual, explicativo y normativo de las fases del proceso curricular, cuyo propósito es orientar de manera coherente, sistemática y fundamentada la forma del diseño, la implementación, el control y el proceso de implantación de un plan de estudio en un lugar determinado. Sirve para la toma de decisiones certificadas y fundamentadas. En ese sentido, entonces, podemos hablar que un modelo curricular tiene bases filosóficas, pedagógicas y epistemológicas que determinan la implementación de este plan y programa de estudio. Promueve la movilización de saberes, desarrollo de competencias y el logro de objetivos, dependiendo de a qué modelo nos refiramos. El fin último de los modelos curriculares es determinar qué alumno recibe, qué estudiante egresa y cómo prepara al estudiante en dos principales sentidos: para la vida profesional y para la vida cotidiana, cuando nos referimos a los modelos curriculares en el nivel universitario. Para implementar cualquier modelo educativo es necesario que antes de que se implante se lleve a cabo un análisis del contexto en que se va a implementar este plan o programa de estudios. Primero que nada deberemos conocer el lugar y sus características, es decir, en qué área de la ciudad, si es una ciudad, si es un área rural, en caso de los países, si es un país que tiene todas las posibilidades económicas o es un país de economías emergentes, etcétera, siempre buscando que el modelo curricular responda a las necesidades sociales, que realmente el centro escolar prepare a los estudiantes para las necesidades de la sociedad y para las necesidades de la misma persona. Asimismo, incluye una descripción de la infraestructura disponible o necesaria para que se implemente un plan y programa de estudios. De esta manera, pues, se puede incluir en la descripción del modelo curricular qué se ofrece al estudiantado, más allá de los saberes y conocimientos o competencias que pueda desarrollar al tomar cualquier modelo educativo o cualquier plan de estudio. También debemos describir qué tipo de estudiantes estamos recibiendo en el nivel universitario, qué profesional estamos preparando, porque lo vamos a ofrecer a la sociedad para que se incorpore y pueda tener un modo honesto de vida. Por ello es importante incluir los valores que promueve, las habilidades que desarrolla y las competencias esperadas en el estudiantado. El análisis de necesidades es similar al análisis contextual, excepto que este se refiere prácticamente a los estudiantes que recibimos en el plano áulico. Para planear nuestras actividades y nuestra intervención educativa y la forma de evaluación, tenemos que conocer al tipo de estudiante que estamos recibiendo. En cuanto a su edad, género, lugar de origen, lengua materna, ocupación, formación previa, discapacidades, entre otras características que pueden determinar el tipo de trabajo que van a desarrollar dentro del aula, asimismo las necesidades particulares que debemos atender para cada una y cada uno de ellos. Respecto al aprendizaje, tenemos que conocer los estilos y preferencias de aprendizaje que traen los alumnos, las inteligencias múltiples que han desarrollado y ver de qué manera desarrollamos el resto,
cómo trabajan dentro del aula, si prefieren el estilo individual o el trabajo en equipos, sus fortalezas dentro de las áreas académicas que nosotros vayamos a atender, así como las áreas de oportunidad, de tal manera que nosotros busquemos la forma de acompañarlos para fortalecer estas áreas, además de las dificultades de aprendizaje que pudieran tener. Una vez que se han detectado las necesidades especiales del alumnado, podemos dividirlas en etapas. Primero que nada, identificar si estas discapacidades se refieren a cuestiones físicas, como por ejemplo visuales, auditivas y motrices, que también se denominan las discapacidades visibles, y las discapacidades invisibles o psicológicas, tales como la dislexia, dislalia, autismo, déficit de atención, entre otros muchos síndromes que pueden impedir que el alumno aprenda al mismo ritmo que los demás o de la misma manera que los demás. Una vez que se han detectado estas necesidades especiales, lo importante es ver el tratamiento y seguimiento que se le va a dar. ¿Por qué se debe hacer esto? Bueno, primero que nada, pues para preparar al estudiante para enfrentar el proceso educativo en igualdad de oportunidades con el resto de la población educativa. Entrando en materia de adaptaciones curriculares, tenemos que dividirlas en infraestructura física y las cuestiones meramente pedagógicas y didácticas. ¿Con qué infraestructura cuenta el centro educativo? Es importante, pues esto determina el tipo de acervos a los que los alumnos pueden acceder. Imaginemos un alumno con debilidad visual o con discapacidad visual, definitivamente no va a poder acceder a los libros que están solamente impresos, pero si hay audiolibros o si hay libros en braille, entonces tendrán una mayor oportunidad de transitar por su curso de estudios de una manera más eficiente. Las aulas y los accesos a los espacios educativos, tales como canchas, estacionamientos, entradas y a los propios salones, las características, el tamaño, determinan el tipo de actividades que se puede llevar a cabo, y además si una persona con discapacidad motriz, visual o visual pueden entrar o no a ellos, además de los aditamentos necesarios para realizar todas y cada una de las actividades que vamos a realizar, o lo que los alumnos podrían necesitar en caso necesario. Una persona, por ejemplo, uh, que pertenece al espectro autista, puede necesitar estar escuchando música relajante para que pueda aguantar el ritmo y el número de clases que debe tomar dentro de sus clases regulares. En cuanto a los métodos, técnicas y materiales, esto es individual de los maestros, ya que si bien los planes y programas de estudio proponen ciertos contenidos, materiales, enfoques, etcétera, de acuerdo al programa de estudios que se diseñó, pues ahora vamos a elegir métodos y enfoques, técnicas y estrategias de enseñanza ad hoc a las personas que tenemos enfrente como recipientes de nuestra enseñanza. Vamos a seleccionar materiales adecuados. Probablemente tengamos que ampliar tiempos para algunas personas y recortarlos para otras, y proporcionar opciones de trabajo grupal, de tal manera que el tránsito educativo de los alumnos tenga mayor probabilidad de éxito. La UNESCO define la educación inclusiva como garante a todo estudiante al acceso a una cultura común que les proporcione capacitación y formación básica, es decir, que todos y todas tengan acceso a la educación, pero con piso parejo, porque la masificación de la educación o el favorecer a un tipo de estudiantes no promueve la educación inclusiva. No se trata de proporcionar una educación específicamente dirigida a un grupo social determinado, sino de integrar a todas las personas al sistema educativo para que logren tener éxito en su trayectoria escolar. ¿Qué acciones podemos tomar? La inclusión educativa propone acceso en igualdad de circunstancias, apoyo diferenciado, es decir, si la persona necesita libros en braille, proporcionarle libros en braille, adaptaciones curriculares, como por ejemplo alumnos que tienen pánico al examen, pues entonces a lo mejor no le voy a dar un examen, pero sí le voy a dar un trabajo, un proyecto que muestre el tipo de aprendizaje que ha desarrollado en un determinado tiempo. Se trata de derribar barreras, no de construir murallas,
para que el aprendizaje sea significativo y duradero. De esa manera lograremos formar a una persona mejorada y preparar al estudiante o a la estudiante para la vida. Los James Code sugieren realizar cambios y adaptaciones de acuerdo al recipiente de la educación, como por ejemplo proporcionar textos en audio a débiles visuales, cambiar el aula para incluir a estudiantes con discapacidad motriz, sobre todo los que se encuentran en la planta baja o donde hay acceso para discapacitados, pero realizados particularmente para ese fin. Permitir la realización de tareas o evaluaciones alternativas a estudiantes con problemas psicológicos o neurológicos, siempre que con esto se muestre su grado de aprendizaje o el desarrollo de competencias logrado en un determinado tiempo. Como docentes debemos entonces promover una cultura de inclusión en que se eviten señalamientos, prohibir actitudes excluyentes, reflexionar sobre las diferencias individuales, no solo nosotros como docentes, sino los propios estudiantes, para que ellos identifiquen cuáles son las carencias, deficiencias o debilidades que tienen algunas o algunos de sus compañeros y tratar de lograr un apoyo entre pares. Señalar las contribuciones que hayan hecho cualquiera de los estudiantes, aplaudir los esfuerzos y logros de todos y cada uno de los estudiantes, valorar la diversidad de expresiones, tanto lingüísticas, étnicas, sociales, religiosas, etcétera, dentro del aula, no solamente sobreponer una por encima de los demás. Brown y Eric Rama definen a la evaluación como el proceso mediante el cual se pondera el grado de avance y de aprendizaje logrado en un periodo de tiempo determinado, con base en los temas cubiertos, las estrategias y los materiales utilizados, así como las actividades desarrolladas. Cuando nosotros tomamos una materia, generalmente recibimos el programa oficial, luego de hacer el análisis de necesidades y probablemente después de un tiempo de estar en contacto con el grupo, hemos realizado también eh, esas adaptaciones curriculares para la docencia. Sin embargo, también es necesario que pensemos cómo vamos a evaluar a los alumnos de tal manera que todos puedan mostrar su grado de avance. De esta manera podemos ponderar qué es evaluar y cómo. Elegir el mejor momento para evaluar. Tal vez yo tenía planeado aplicar un examen cada mes, pero probablemente sea mejor que vayamos realizando un trabajo dentro del aula por medio de proyectos o de tareas, etcétera, en trabajo colaborativo y cooperativo, y probablemente durante el desarrollo de este proyecto podamos ir evaluando las competencias de los estudiantes y no esperar al producto final o no considerar únicamente el producto final como el resultado del proceso educativo, porque precisamente es un proceso, no un producto educativo. Así podemos elegir el mejor momento para evaluar y también dar el tiempo suficiente a cada estudiante para la preparación para la evaluación. Efectivamente, hay que preparar a los alumnos para la evaluación. La Universidad Autónoma de Chiapas se encuentra, por supuesto, en el estado sureño de Chiapas, que colinda con Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guatemala y el Océano Pacífico. Fue fundada en 1974 y actualmente cuenta con más de 25,000 estudiantes y aproximadamente 2,300 profesores. El número fluctúa dependiendo si es el semestre enero-julio o agosto-diciembre. Tiene 11 campus en 15 regiones del estado. También cuenta con 18 facultades, 11 escuelas, 3 institutos, 8 centros y 2 coordinaciones en los que se imparten 86 programas educativos a nivel licenciatura y 59 de posgrado. Dentro de la población estudiantil encontramos a 945 hablantes de lengua originaria y a 1,056 que pertenecen al grupo étnico. Esto lo decimos con base en la información proporcionada por los propios estudiantes al momento de realizar su proceso de inscripción. Sin embargo, cuando estamos en el proceso de tutorías nos damos cuenta que hay un mayor número de alumnos que hablan una lengua originaria o que pertenecen a un grupo étnico y que los alumnos han decidido omitir esta información para sentirse integrados a la comunidad universitaria mayoritaria.
Esta información es importante si consideramos que todos los programas de estudios que se ofrecen en un centro educativo son programas únicos, es decir, se desarrollan, se diseñan para un lugar determinado. Sin embargo, en el caso de la Universidad Autónoma de Chiapas, tenemos el mismo programa impartido en 4 o 5 diferentes campos. Esto implica que las características socioeconómicas, la ubicación de la universidad y probablemente al acceso a diferente infraestructura dentro de la ciudad puede existir o estar ausente. Por esta razón, la mayoría de los profesores realizamos algún tipo de adaptación curricular pensando en el contexto en el que vamos a impartir clases. Tenemos que tomar en cuenta también que los programas educativos se desarrollan para un estudiante estándar. ¿Qué es un estudiante estándar? Pues la verdad es que cada quien tiene una idea diferente, pero se entiende que es un estudiante que tiene un grado de madurez adecuado a la edad fisiológica que tiene, que ha tenido una trayectoria escolar exitosa desde el preescolar hasta la preparatoria, que ingresa a la universidad con todo el acervo de conocimientos que se espera de él o de ella y que ha contado con los recursos financieros y materiales necesarios para que acceda a la universidad. Sin embargo, cada una de las regiones de Chiapas tiene características particulares. Algunos se encuentran en zonas opulentes o turísticas del estado, algunas se encuentran en zonas menos favorecidas. Entonces, no hay estudiantes estándar, no hay recursos iguales, por lo tanto, las actividades y materiales se tienen que adaptar. Esto tiene un impacto en los instrumentos de evaluación que debemos elegir y que podemos aplicar. Al hacer una revisión de la mayoría de los programas de estudio que están registrados en la Universidad Autónoma de Chiapas, nos encontramos que dentro de las propuestas curriculares para la evaluación se encuentra en número 1 examen, en número 2 ensayo, en número 3 resumen, siendo estos instrumentos los que más se ocupan para que los alumnos acrediten sus materias. También podemos encontrar mapas mentales, cuadros sinópticos, presentaciones orales, prácticas de asistantía, entre otros. Sin embargo, hay algunos estudiantes o algunas estudiantes que no pueden realizar este tipo de evaluaciones porque para ellos les implica ansiedad, por ejemplo, o ciertos requerimientos que no tienen. Un alumno con dislalia, por ejemplo, tiene mucho problema para los mapas mentales o los cuadros sinópticos. Un estudiante que tiene también dislalia o dislexia tendrá muchos problemas para la comunicación oral y las presentaciones orales probablemente le resulten algo muy estresante y muy asfixiante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Debemos contextualizar las evaluaciones de acuerdo no nada más al lugar donde nos encontremos, sino al tipo de estudiante que tenemos enfrente y a las diferencias individuales que ya percibimos al realizar el análisis de necesidades. Entonces, proponer alternativas no solo en forma, sino en tiempo. El tiempo que le demos al alumno para la entrega o para la realización de la tarea determinará el tipo de instrumento que ellos nos entreguen. Asimismo, si decidimos, por ejemplo, que en lugar de mapas mentales o cuadro sinóptico, ellos hagan una infografía o hagan un collage y que luego nos lo expliquen, finalmente la tarea es la misma. También es importante, señalan Booth y Einkorn, graduar en input. Es decir, los textos que tengamos a lo mejor no son de fácil acceso para todos los estudiantes, considerando su lengua materna, el uso que tienen en la lengua meta, que en este caso sería el español, en toda la universidad, y el tipo de tarea que se tenga que realizar. Entonces, probablemente podamos hacer algún tipo de adaptación a la construcción gramatical o al tipo de léxico que viene incluido, de tal manera que el texto no cambie demasiado, pero que sea más accesible para los estudiantes y puedan realizar las tareas que se espera de ellos como forma de evaluación. Mucho hemos estado hablando del rol del docente y el rol de los estudiantes dentro de la educación inclusiva dentro de la universidad y de la evaluación inclusiva.
Sin embargo, también se debe incluir al personal administrativo y en general concientizar a la comunidad universitaria, incluyendo el estudiantado, personal docente, administrativo y directivo, de la necesidad de incluir a todas y cada uno de los estudiantes que tenemos enfrente. Formar valores de respeto y tolerancia en todos y cada uno de los partícipes del proceso educativo, mostrar cómo conducirse siendo los propios docentes un modelo a seguir y un ejemplo de inclusividad, no solamente en el lenguaje, que es muy importante porque lo que no se denomina no existe. Y lo que sí se puede hacer es fomentar comunidades de aprendizaje donde estudiantes con alto rendimiento académico que así lo deseen puedan ser tutores de otros estudiantes con menor nivel de rendimiento académico, por ejemplo. Dejo entonces en el tintero, a manera de conclusión y para reflexionar, las siguientes aseveraciones. Para empezar, la discriminación positiva no produce la inclusividad. Actualmente está de moda poner a los estudiantes de origen indígena, al menos aquí en Chiapas, por encima de la comunidad en general. Reciben mayores oportunidades, mayores becas, etc. Entonces, ponerlos enfrente de los demás no produce la inclusividad, sino que excluye al resto de los grupos. Y hace además que se genere un ambiente, podría ser de apatía, porque dicen, ¿para qué me esfuerzo si la beca no me la van a dar a mí o si la oportunidad se la van a dar a otra persona? La inclusión educativa implica la creación de oportunidades de formación y escolarización para grupos sociales que no tuvieron acceso en el pasado. Eso es cierto, por lo tanto, incluir a grupos étnicos, incluir a mayor número de mujeres, incluir a personas de afrodescendencia, a personas con discapacidad motriz, visual, etcétera, a personas con neurodivergencias. Eso es ser inclusivo. Sin embargo, se deben tomar medidas para que se fomente una cultura de respeto y tolerancia dentro del ámbito universitario. En el tema central de la presentación, los docentes nos debemos asegurar de ofrecer alternativas de evaluación que promuevan la inclusión dentro del aula, de tal manera que tomamos en cuenta las diferencias individuales, las necesidades y los requerimientos de las y los estudiantes para que dentro de sus evaluaciones tengan la oportunidad de mostrar lo que han aprendido en el tiempo que nosotros hemos estado haciendo nuestra intervención pedagógica. Muchas gracias por asistir a esta presentación.